Bienvenidos a una agenda económica de jueves bastante más tranquila que la que vivimos el miércoles, porque se produjo el tradicional efecto rebote. Si el miércoles los mercados se desplomaron con la crisis desatada por Credit Suisse, luego de que el inversionista principal dijera que si hay un aumento de capital no pondría más recursos, bueno, este jueves fue totalmente distinto, porque el Banco Central de Suiza salió a ofrecer una importante línea de crédito a Credit Suisse en caso de que sea necesario ocuparla. Esto trajo más tranquilidad a los mercados, pero de todas maneras sigue habiendo mucha volatilidad. Y de hecho, trajo tanta calma que hasta el Banco Central Europeo, como si nada hubiera pasado, elevó bastante la tasa de interés, confirmando que la inflación sigue alta. Esto lo vemos en el informe de Orlando Silva. Algo más de calma hay en los mercados mundiales, esto gracias al verdadero salvavidas que recibió Credit Suisse, una línea de crédito de 54.000 millones de dólares por parte del Banco Nacional de Suiza, al que podrá echar mano en caso de necesitarlo para cumplir con sus pagos. En una declaración pública, el banco aseguró que esta liquidez adicional respaldaría los negocios y clientes principales de Credit Suisse, mientras Credit Suisse toma las medidas necesarias para crear un banco más simple y centrado en las necesidades de nuestros clientes. Una crisis que se desató luego de que se diera a conocer que el Banco Nacional Saudí, principal accionista de Credit Suisse, no inyectará más capital tras alcanzar el máximo de 10% accionario que permite la regulación local, noticia que el mercado tomó pésimo, considerando que la salud financiera del banco de inversión ya estaba puesta en duda. Esto es muy importante porque deja claro a los mercados, a los inversores, que estaban preocupados de que el banco ya no pueda pagar, que tendrá la liquidez necesaria para hacerlo. No resuelve los problemas de fondo de Credit Suisse, pero es tranquilizador por el momento. Otro momento clave hubo en la jornada. El Banco Central Europeo decidió subir en 0,50% la tasa de interés para la zona euro. Los mercados esperaban que el BCE hiciera una pausa o redujera el alza para evitar más turbulencias financieras, pero para la entidad la inflación sigue representando un mayor riesgo para la economía europea que la crisis bancaria. Estamos monitoreando de cerca las tensiones actuales del mercado y estamos listos para responder según sea necesario, para preservar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro. El sector bancario de la zona del euro es resistente y en cualquier caso tenemos las herramientas de política y estamos totalmente equipados para brindar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si llega a ser necesario. El Banco Central Europeo lo manejó muy inteligentemente hoy. Por un lado, continuó elevando las tasas de interés según lo planeado y al hacerlo dejó en claro que el sistema bancario europeo está mejor posicionado que el estadounidense. Precisamente desde el lado norteamericano también hubo noticias. El rescate por más de 30.000 millones de dólares al First Republic Bank, lo que le permitirá evitar seguir el destino del Silicon Valley y el Signature Bank. Estas noticias llevaron a que los principales indicadores estadounidenses y europeos cerraran la jornada con números verdes, respirando tras los colapsos del miércoles. En el plano local, en tanto, el dólar no se disparó como el miércoles y se mantuvo en torno a 825 pesos. Creemos que por ahora no ha pasado la tormenta. Hay que estar atento y esto claramente genera mucha volatilidad en nuestra moneda. Y de subir las tasas, la Fed la próxima semana, nuevamente vamos a intentar superar los 830 para acercarnos a los 850 pesos. En cuanto a los peligros que estas crisis pueden traer a nuestra región, según Moody's, además de una estricta regulación de riesgo de mercado en América Latina, los bancos de la región han enfrentado con frecuencia periodos prolongados de altas tasas de interés e inflación, lo que ha ayudado a los equipos de gestión locales a construir marcos sólidos para controlar los riesgos de mercado. De esta forma, para la calificadora de riesgo es improbable que la crisis de estos bancos en Estados Unidos y Europa arrastre a los de nuestra región. La pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, también la inflación enorme en el mundo, las alzas de la tasa de interés, todo ha traído mucha volatilidad en los mercados en los últimos 2 años. Y si eso no fuera suficiente, las últimas crisis de bancos, tanto en Estados Unidos como en Suiza,
siguen exacerbando la volatilidad. Por eso la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuáles son las principales recomendaciones para ustedes, para mí, para cualquiera que esté invirtiendo? La vemos a continuación. Se está viendo lo que se le llama un flight to quality, es decir, ir hacia inversiones de bajo riesgo. Por eso uno que está viendo una demanda importante por el tipo de cambio que ha subido desde los 7.90 hasta los casi 8.30 en los días pasados. Una demanda también por papeles de renta fija, buscando en el fondo asegurar en el fondo un flujo de ingreso o de rentabilidad al menos, con lo que significa la tasa de interés que tiene cada instrumento. Y salirse lo que es la renta variable, justamente en el fondo son a medida de mayor riesgo, lógicamente aumenta la tasa y eso tiene un impacto directo en el menor valor de la inversión accionaria. Salir de la renta variable, esa es prácticamente la recomendación de los últimos 2 años y que nuevamente se repite en estas jornadas. Lo analizamos junto a Natalia Aranguis, gerenta de estudios de Aurea Group, a quien vemos en pantalla. Natalia, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, antes de entrar directamente a las recomendaciones, te quiero preguntar cómo han vivido ustedes, quienes tienen que tomar decisiones sobre qué recomendar, qué es lo que han vivido y cómo han actualizado sus escenarios desde que conocimos lo del Silicon Valley Bank la semana pasada, lo del Credit Suisse este miércoles, en definitiva, lo que ha movido a los mercados estos últimos días. La verdad es que el problema bancario, el ruido bancario comenzó hace más de un mes con la caída de Silvergate, que fue el banco que prestaba servicios a los criptoactivos y no solamente le prestaba servicios bancarios, sino que también servicios como sistema de pago. Cuando ya cayó Silvergate, o sea, cerró voluntariamente, digamos, eso ya empezó a hacer un poquito ruido en el sector bancario porque no sabíamos cuántos bancos pequeños, la verdad es que esperábamos que fueran un poco más pequeños, no tan grandes como el Silicon Valley, iban a estar en problemas también. Ahora, después de la intervención de Silicon Valley, por supuesto, cundió un miedo, porque todos recordamos la crisis del 2008, y si bien eso estuvo muy complicado, nosotros no veíamos problemas en la banca europea, y de hecho todavía no lo veo. Creo que lo que pasó con Credit Suisse fue más bien un problema en que uno de los accionistas decidió presionar al Banco Central para que le diera una línea barata en medio de este caos, porque la banca está en el ojo del huracán. Algo que si bien es bastante peligroso, porque Credit Suisse es un banco con importancia sistémica en el mercado europeo, le resultó. Al final del día el Banco Central de Suiza le dio la línea y volvió a subir la acción, pese a que cayó, por supuesto, muchísimo, pero lo que estaba pasando en Credit Suisse no es algo que pasa ahora, sino que es un problema que se ha venido acumulando hace un año con distintos eventos, y el banco ya había tomado medidas importantes respecto a sus recursos humanos, respecto a su compliance. Entonces, la verdad es que lo que vemos en Europa con el sector bancario no es como tan relevante como lo que vimos en Estados Unidos. Y eso también demuestra que no son eventos que estén interconectados, por si alguna persona todavía tenía alguna duda de que esto sea un efecto en cadena y que haya terminado con lo de Credit Suisse. Eso no es así. No, al menos personalmente no lo veo así. Creo que fue un momento que uno de los accionistas aprovechó de que la banca estaba muy, muy débil para poder, digamos, conseguir una línea barata. O sea, tenemos un accionista saudí que a juicio tuyo quiso mostrar algo de poder, hizo un gallito. Hizo un gallito, sí. En general esa es mi opinión, porque si no se justifica la entrevista que dio en Bloomberg justo al medio de esta crisis en Estados Unidos. Sí, porque lo que dijo no fue algo que se le ocurrió en el momento. En eso estamos todos de acuerdo y sabemos cómo funcionan ese tipo de mensajes a través de la prensa. Ahora, Natalia, lo que nos convoca, lo que están todos pensando, lo que todos pensaban, y me incluyo ayer cuando vimos el desplome de las bolsas. Todos quienes tienen activos invertidos en una u otro vehículo lo podrán haber visto reflejado este jueves, y hoy día tenemos un rebote. Te quiero preguntar, ¿qué recomienda a las personas en estos momentos de tanta volatilidad?
Y en momentos de alta volatilidad es súper importante ser muy cautos y no estar en activos que sean riesgosos. Entonces, si bien llevamos 2 años con mucha cautela, creo que todavía no es el momento de tirarse a la piscina, porque si es que uno quiere agarrar lo más bajo, digamos, de la hora para poder subir harto, creo que todavía hay que mirar bien las cifras. Si bien en Estados Unidos los precios al productor salieron muy buenos, todavía no sabemos qué está pasando con la inflación. Creo que, si es que dado que el Banco Central Europeo subió la tasa igual, eso quiere decir que el Banco Central Europeo no vio algún riesgo sistémico en la banca europea, que un poco va en línea con la tesis que manejamos nosotros. Entonces, la verdad es que creo que lo que hay que hacer, seguir haciendo, es mirando la inflación y observando la banca norteamericana, que si bien puede que se arrastren más bancos, yo no creo que sean bancos grandes, probablemente van a ser bancos regionales que tienen una fiscalización más laxa, que tienen un activo menor de 50 billion. La verdad es que hay que estar un poquito atento ahí, y ahí si es que tienes o sea, si eres un inversionista retail, quizá lo más importante, o sea, lo más seguro ahora sea seguir con depósitos a plazo, porque la verdad es que en Chile depósitos a plazo, a fondos mutuos, por ejemplo, con renta fija cortita, depósitos a plazo en los bancos. Nosotros esperamos que la tasa de política monetaria recién empiece quizás a bajar después de julio, y siempre y cuando se rechace el sector retiro. Y afuera, la verdad es que es importante mantenerse en caja y estar idealmente en sectores que no sean tan volátiles. La renta variable por ahora creo que no es un buen lugar. Natalia, respecto de la última vez que hemos conversado, respecto a todos los análisis que hemos hecho acá en el programa, también con otros actores del mercado, si esta hubiera sido una pregunta más informal, tú me hubieras dicho, Nico, no hagas nada. Quédate ahí. Así, porque las recomendaciones siguen siendo la misma. Renta fija. Y si puedes apostar aún más por la renta fija, aún más. Sí, pero ojo que renta fija cortita. Sí. Ojalá menos de un año, que no es mucho tampoco lo que podemos encontrar eso aquí en el mercado local, pero sí, renta cortita, la misma estrategia que hemos estado haciendo, que es la que al menos a nosotros nos ha resultado súper bien y nos ha permitido refugiarnos y refugiar a nuestros clientes. Sí. De hecho, tú mencionaste los depósitos a plazo, y ahora que vimos que el Banco Central, si hasta hace 2 meses la idea era que podía bajar la tasa de interés en abril, ahora nadie apuesta que sea antes de junio, y la mayoría dice que va a ser en el segundo semestre. Así que los depósitos a plazo siguen siendo bastante rentables, al menos por los próximos 4 meses. Sí, siguen siendo muy atractivos los depósitos a plazo, sobre todo para el inversionista que de repente no puede optar a fondos mutuos, por ejemplo. O sea, que los fondos mutuos tienen distintas series. De repente las series más baratas son para inversiones sobre 200 millones, y que realmente eso hace que tu rentabilidad sea mucho mejor que la de un depósito a plazo. Pero el que no tiene esa cantidad de dinero y quiere invertir, aunque sea un poco, ir ahorrando, al inversionista pequeño, de todas maneras, el depósito a plazo sigue siendo, al menos hasta que empiecen a darse vuelta las tasas, una buena opción. Ya, muy simple, muy clara tu recomendación, es prácticamente una confirmación de lo que hemos venido hablando. Y quisiera, antes de terminar la conversación, Natalia, que me ratificaras lo que dijiste sobre el hecho de que el Banco Central Europeo haya igual subido la tasa de interés en 50 puntos base, una señal de confianza de que la institución liderada por Christine Lagarde no ve un riesgo mayor en lo que pasó con Credit Suisse, tampoco lo que pasa en Estados Unidos, prácticamente como que eso no hubiera sucedido, y tomó la decisión que tenía que tomar debido a la inflación, que sigue siendo muy alta. Efectivamente. De hecho, el core, digamos, de la banca central es controlar la inflación, es decir, mantener que el aumento de los precios generalizado y sostenido en el tiempo esté siempre dentro de una banda. Algunas jurisdicciones tienen una banda menor entre el 3 y el 1, o fijado en 2, en mi caso nosotros 2 y 4, y el Banco Central Europeo está tomando en cuenta su objetivo. Y probablemente se hubiese visto que un aumento de 50 puntos base iba a desencadenar algún problema de liquidez en la banca europea,
estoy segura que no hubiese subido el 50 puntos base la tasa. O sea, la verdad creo que lo de Credit Suisse no es algo que se vaya o sea, como a contagiar. Creo que fue, como te comentaba al principio del programa, un problema, digamos, un accionista estratega. Y Natalia, yo no podría esperar lo mismo la próxima semana de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hasta antes de lo del Silicon Valley Bank se decía que va a subir la tasa de interés en 50 puntos base. Después de lo que pasó con el Silicon Valley Bank, decían que sería mejor que lo hiciera en 25 puntos para así darle algún respiro al sector financiero en medio de esta mini crisis. Entonces, ¿uno podría hacer la misma evaluación de lo que haga la Fed la próxima semana? No, yo creo que los escenarios son súper distintos. Yo creo que el escenario en Estados Unidos hay algunos problemas con algunos bancos pequeños, donde los estados financieros no están a mark to market. O sea, nosotros nos vemos exactamente cuál es la posición de activos y pasivos que tienen, cómo están los descalces, los tiempos. Entonces, la verdad es que en el caso de Estados Unidos, yo creo que a nosotros nos falta un poquito por ver. Yo no creo que para la Fed sea tan simple como para el Banco Central Europeo. Natalia Aranguis, gerente de estudios de Aurea Group. Como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Cuídate. Renta fija, depósito a plazo. Prácticamente como un mantra, tenemos que tenerlo todavía acá y cuando queramos invertir. Hacemos la pausa, ya volvemos con más Agenda Económica. En el pic de inflación en nuestro país, la cifra fue 14,1% anual. ¿Saben cuánto es en Argentina? Más de 100%. Eso demuestra la crisis inflacionaria enorme que vive ese país hace ya bastantes años. Belén Vázquez nos muestra las razones y también cómo la política de fijación de precios simplemente no resulta. Es un número que aparece en la tapa de todos los diarios. ¿Vos lo conocés? Con una variación interanual del 102%. Un disparate. En la región no pasa esto, ¿no? 100,2% es la inflación en la Argentina. ¿Por qué nos pasa esto, no? Era una noticia esperada, pero no por eso menos dañina. La inflación en Argentina finalmente superó el 100% interanual, siendo la cifra más alta en 3 décadas. Complejo escenario que en el corto y mediano plazo se ve poco auspicioso. Tenemos la misma inflación mensual que hace un año, lo que pasa que en el medio se han acumulado otros desequilibrios. No es una hiperinflación, es una superinflación, lo cual no deja de ser peligroso. Pero también hay que decir que hay un par de cosas que se están combinando para hacer una tormenta perfecta. Uno es la sequía. Cada vez que en la Argentina hay una sequía, es un pésimo año. El índice de precios al consumidor de febrero fue un balde de agua fría para el gobierno y los ciudadanos, pues ni siquiera las proyecciones más pesimistas se acercaron al dato final, que fue de 6,6%. El reporte dado a conocer por el INDEC estuvo impulsado principalmente por el precio de los alimentos, que solo en el mes subieron casi 10%, aun cuando el plan de precios justos de la Casa Rosada está en plena vigencia. Esto de los precios justos es lo mismo, la misma pócima mágica que viene fracasando desde hace décadas. La resucitan con una nueva etiqueta, precios justos, pero si no funcionaba antes, ¿por qué va a funcionar ahora? El dato llega justo a un año de un compromiso presidencial que, a la luz de las cifras, fue un fracaso. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Para los argentinos la situación es insostenible. Los precios cambian semana a semana, los asalariados pierden poder adquisitivo a un ritmo inusitado y en los casos más extremos algunas personas simplemente dejaron de comer algunos productos. Los otros días vine y le digo, dame 3 mandarinas, 2 naranjas, 2 bananas y medio kilo de tomate. Cuando me dijo 650 pesos, dije, no, sacá todo, déjame los tomates porque no tengo más plata. Que se vayan todos, así. Estoy cansada de todo esto, de los políticos, de que se pelean, y la gente se muere de hambre.
Con este número interanual, el país trasandino tiene la inflación más alta de América Latina después de Venezuela, pero en un contexto que presiona el poco margen de acción que podría tomar el gobierno. En 7 meses son las elecciones presidenciales y el oficialismo ve cada vez más debilitada su carta. Y es que al ministro de Economía, Sergio Massa, se le cuestiona la poca efectividad de su plan de congelamiento de precios, sumado a que el acuerdo con el FMI sería la gran ancla a la que apela para mantener cierta estabilidad de la economía. Yo creo que lamentablemente van a naufragar, ¿no? Porque él hizo una apuesta con un mal diagnóstico, que Argentina tiene problemas de fondo muy graves que hay que resolver con reformas estructurales urgentes que este gobierno no quiere hacer. Las soluciones para este problema son estructurales y por lo mismo el escenario electoral dificulta las acciones a seguir. El Banco Central ha elevado la tasa de interés a 75% y las medidas gubernamentales para paliar el problema tienen, de acuerdo a los expertos, una base equivocada. El problema de Argentina habla de una salida mucho más compleja que solamente meros aumentos en la tasa de interés, como si fuéramos un país desarrollado, por lo cual creo que el diagnóstico fue equivocado y la ejecución fue aún peor. Las expectativas inflacionarias están completamente desancladas y los argentinos cada vez más frustrados con la situación. Mientras la principal bandera de la oposición es contener el alza en el costo de la vida, algo que en 30 años ningún gobierno ha podido lograr. Y es porque todos los gobiernos gastan y cada vez más. El excesivo gasto fiscal es lo que llevó a Argentina a este récord nefasto. Terminamos la agenda económica de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.